Em, y bueno, primero de todo quería darle las gracias a mi amigo y mi compañero, el doctor Adriano, Juan Leandro, por invitarme a esta charla previa al decimotercero, si no me equivoco, el decimotercer encuentro de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y bueno, deciros que mi intención era haber estado allí con todos vosotros, pero bueno, por motivos personales no ha podido ser. Esperemos que si Dios quiere, en otra ocasión os pueda acompañar. Y nada más, vamos a empezar ya con la charla. Hoy vamos a hablar de dolor abdominal o de manejo del dolor abdominal y de bloqueos que podemos realizar de técnicas de anestesia locorregional a nivel del abdomen en nuestros pacientes. Por supuesto, excluyendo las técnicas epidurales y técnicas neuroaxiales, porque si no estaríamos aquí hablando pues muchísimo rato, ¿no? Es un tema muy, muy amplio. Em, Aquí. Bueno, si vosotros leéis en en muchísimas publicaciones, literatura, en libros, cuáles son las ventajas de la anestesia locorregional o qué nos aporta a nosotros la anestesia locorregional, vais a tener una lista pues enorme de cosas que la podéis leer cuando queráis, que suenan muy bonitas y son muy importantes, pero como hoy vamos a estar hablando con vosotros, con los alumnos y con veterinarios que van a ser probablemente clínicos, que están trabajando, yo quiero transmitiros qué significa para mí o qué ventaja me aporta la anestesia locorregional dentro de mi día a día, ¿no? Quiero que veáis algo un poco más práctico. Entonces he traído un par de ejemplos que no tienen mucho que ver con el tema de la charla, pero que son muy, muy gráficos, muy visuales. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos un caballo de deporte, un caballo de salto, si no recuerdo mal, un pura sangre, que tenía una fractura del P1. Y bueno, pues gracias a la anestesia locorregional, en este caso se realizó un bloqueo en 4 puntos bajos con mepivacaína probablemente. Gracias a la anestesia locorregional pudimos realizar una intervención en un caballo en standing, un caballo que se le colocaron, pues no sé, fueron tres o cuatro tornillos transcorticales. Esto tiene su ventaja y su importancia, ¿no? Vosotros sabéis que la mortalidad anestésica en caballos es muy alta. De hecho, hace poco se ha publicado el último estudio que llevó a cabo, que coordinó mi compañero Miguel Gozalo, el CPF 5, en el cual pudimos ver que a nivel mundial la mortalidad anestésica en caballos en general, incluyendo todo tipo de patologías, es de un 1,2%, ¿no? Que es muy alto. Incluso si excluimos los cólicos, que son los casos en los que más mortalidad anestésica hay una mortalidad de un 0,6%. Bueno, pues la anestesia locorregional te permite ahorrarte una anestesia general. Ojo, los procedimientos en pie en sedación en caballos no están exentos de riesgo, pero tiene sus ventajas, ¿no? Otros casos, por ejemplo, bueno, pues este perro en el cual realizamos una resección de la pared torácica, parte de la pared torácica y parte de la pared abdominal, con resección de algunas costillas, una cirugía bastante agresiva, muy dolorosa. Bueno, pues aquí tenéis, se realizó un bloqueo, no recuerdo exactamente cuál, yo creo que puede ser un paravertebral torácico, que luego lo veremos. Y fijaos, ¿no? Bueno, pues este es un monitor, una frecuencia cardíaca muy normal para un perro anestesiado, unas presiones arteriales muy estables, una concentración de isoflurano expirado, es decir, una cantidad de anestésico inhalatorio dentro de lo normal o más bien baja. Y aquí tenéis un vídeo del posoperatorio. Este perro ya tenía colocado un catéter epidural, que no es tema de la charla, pero bueno, era para enseñaros el estado de confort del animal, ¿no? Le palpan la herida, el animal se mueve, puede andar, es decir, comodidad en nuestros pacientes, ¿no? Otro ejemplo, bueno, pues este perro es un perro que es un tekel que se acaba de operar de una hemilaminectomía. eh, Puede ser una hora después de la cirugía o una cosa así. Y se le realizó un bloqueo del plano del erector espinal, un bloqueo que utilizamos muy frecuentemente para cirugía de eso, de espina, de la parte dorsal, hemilaminectomía fundamentalmente. Y fijaros, bueno, pues el grado de confort que tiene el perro, ¿no? Está muy a gusto, se ha recuperado tranquilo. No, perdón, esto es justo después de recuperarlo, después de extubarlo. El perro está despierto, el perro está con confort. En fin, para mí esas son las ventajas, esas son las cosas buenas que tiene la locorregional, aparte de toda esa lista que nos dicen los libros de texto, que es muy importante, pero nosotros lo que vemos en el día a día y lo que podemos palpar son estas situaciones, ¿verdad? Bueno, y ahora voy a hacer una pequeña pregunta, una pequeña encuesta a todos los que estáis ahí viendo la presentación. Os voy a pedir por favor que escaneéis este código QR o que os metáis con vuestro móvil en menti.com y pongáis este código y me contestéis esta pregunta, ¿no? Yo quiero saber un poco em,
un poco en general, el público que estáis conectado, qué técnicas de anestesia locoregional conocéis, cuáles habéis usado o usáis, cuáles habéis estudiado durante vuestros estudios en veterinaria, o en fin. Y mientras contestáis, por favor, conectaros y contestad. Quería deciros que por mi parte no hay ningún tipo de problema en que interrumpáis si tenéis alguna pregunta, algún comentario para que no se os olvide, o que si queréis, por ejemplo, escribir en el chat una pregunta, la podéis escribir y Diana me la transcribe, porque Diana va a estar ahí un poco, va a ser mi ojo en el chat, yo no puedo ver el chat desde aquí. Em, y, y que esto puede ser, bajo mi punto de vista, es una cosa bidireccional. Vosotros podéis hablar conmigo, yo puedo hablar con vosotros. Espero que aprendáis algo de esta charla de hoy y yo estoy seguro de que con vuestros comentarios, vuestras preguntas, yo también seguro que podré aprender muchas cosas. Bueno, y he visto que habéis escrito para vertebral en bovinos, ER invertida en bovinos, intervertebral dorsal. ¿Hay alguno habéis puesto ninguna? Para lumbar. Bueno, muy bien, tenéis conocimiento sobre todo de lo que estoy viendo aquí, más que nada en bovinos, en rumiantes, muy interesante. Luego veremos algún bloqueo en bovinos también. Bueno, son bloqueos que se emplean sobre todo para cesárea, ruminotomía, ¿verdad? Bueno, muy bien, conocéis bastantes cositas, muy interesante. Vale, vamos a seguir. Muchas gracias por contestar a todos. Bueno, pues antes de empezar a pasar a hablar de bloqueos en concreto, voy a recordar un poco, simplemente muy por encima, no me voy a meter en profundidad. Es importante conocer la anatomía y para hacer bloqueos locorregionales, en mi opinión, no es suficiente con saber dónde inyectar el anestésico local. Tenemos que conocer la anatomía, tenemos que saber dónde estamos poniendo el anestésico local, tenemos que saber qué nervios estamos buscando nosotros, qué es lo que queremos hacer y tenemos que también conocer las complicaciones y cómo tratarlas. Y la anatomía. La anatomía yo sé que es muy dura, pero es muy importante. Yo voy a poner una serie de imágenes durante la presentación. Son todas cogidas o prácticamente todas, del libro de anatomía El Miller, que no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os lo recomiendo. Y es muy bueno para repasar anatomía antes de realizar bloqueos, ¿no? Y un poco ya muy rápidamente decir que los nervios espinales, que son al fin y al cabo lo que vamos a buscar, los nervios espinales o las raíces ventrales. ¿Cuál es su anatomía? ¿Cómo se forman? Bueno, pues tienen dos raíces. Una raíz dorsal, que es fundamentalmente aferente, o sea, es la que trae la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central, y una rama ventral, una raíz, perdón, ventral, que es fundamentalmente eferente. En la raíz dorsal tenemos el ganglio de la raíz dorsal que aloja el cuerpo de las neuronas que van a prolongarse hacia la periferia como a los receptores y que van, por otro lado, son bipolares, van a transmitir información a las neuronas del asta dorsal de la médula. Estamos hablando sobre todo de información sensorial, ¿no? El nervio sale por el agujero intervertebral y se va a dividir en las siguientes ramas. Vamos a tener una rama dorsal, que es la que va a ir a toda la musculatura epaxial dorsal, a los músculos erectores de la espina, a la piel de la parte del dorso, ¿no? Estas ramas son las que vamos a bloquear, por ejemplo, en el perrito que he puesto antes, con el bloqueo el bloqueo del plano erector espinal, sería el punto de aplicación para cirugía de minectomía, por ejemplo. Y luego tenemos una rama ventral, que es esta que va aquí, que fundamentalmente va a ir dirigida va a transmitir información somática, es decir, piel, musculatura, fascia, subcutáneo, etcétera. En nuestro caso, en la charla de hoy, esto es lo que va a la pared abdominal. Una cosa muy importante a tener en cuenta, el ramo comunicante. Este ramo comunicante va a ir a comunicar, como su nombre propio indica, con la cadena o el tronco simpático. El tronco simpático es importante porque trae información aferente de las vísceras. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en los bloqueos que vamos a ver hoy va a haber un grupo de bloqueos que solo van a atacar o van a afectar a la a la rama ventral, con lo cual solo nos van a proporcionar analgesia en la pared del abdomen, piel, musculatura, etcétera, pero solo pared. Y luego va a haber un par de bloqueos, los dos últimos, que son los más complicados, que van a intentar también afectar al ramo comunicante o incluso al tronco simpático, con lo cual van a ser muy útiles porque nos van a proporcionar analgesia tanto de la pared como de las vísceras que hay enteros, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ya aquí simplemente muy rápidamente hacer un pequeño recordatorio de la pared abdominal.
También esta imagen es de Miller, para que la tengáis un poco en cuenta. La pared abdominal básicamente va a estar inervada por los últimos ramos perdón, las ramas ventrales de los últimos nervios torácicos. Depende de la especie animal, ¿no? En caballo es un poco más hacia craneal, el caballo yo creo que a partir de T9, T8, T9, T10 ya están llegando a la parte más ventral del abdomen, ventrocraneal, y luego los primeros, por supuesto, los últimos torácicos, T12, T13, y los primeros lumbares, ¿no? Que nos van a dar aquí, como veis, el ilio hipogástrico craneal, que es L1, ilio hipogástrico caudal, que es L2, el ilio inguinal, que es lumbar 3, y luego el lateral cutáneo femoral, que es el L4. Todos estos nervios van a ir recorriendo o van a ir avanzando por la pared abdominal entre los siguientes músculos. De fuera a adentro tenemos el oblicuo externo, luego tenemos el oblicuo interno y finalmente el transverso abdominal. Y este es importante porque sobre el músculo transverso abdominal, luego veréis imágenes de disecciones, van a ir corriendo estos nervios y ese es un punto muy bueno para atajar o para bloquearlos cuando queremos proporcionar analgesia de pared abdominal. También quería hablaros un poco, nombrar que existen técnicas básicas en las que no existe equipamiento, ¿no? Hoy en día está muy de moda tener ultrasonido. Yo totalmente soy fan de tener un ultrasonido en un servicio de anestesia y bueno, en cualquier sitio donde se haga procedimiento anestésico. Es muy bueno tener un ultrasonido y es muy bueno que el anestesista esté familiarizado con el ultrasonido, no solo para hacer bloqueos o técnicas locorregionales, sino porque en situaciones de emergencia nos puede ayudar a chequear tórax, chequear abdomen, chequear fluido libre, chequear aire, chequear sangrado, chequear cómo está ese corazón funcionando. Así que yo os recomiendo a todos los que sois ya veterinarios y a los futuros veterinarios em, que os manejéis con el ecógrafo, que no le tengáis miedo, que lo cojáis y practiquéis. Pero, obviamente, hay muchos sitios donde no hay un ecógrafo y hay técnicas básicas que se pueden realizar. No es excusa no tener un ecógrafo o no tener un neuroestimulador para realizar bloqueos locorregionales. Por ejemplo, aquí tenéis un estudio que lo realizaron los compañeros de la Universidad de Tesaloniki en Grecia, Ioannis Sabas y colaboradores. Ya tiene unos años, ¿no? Es de 2008. Pero bueno, ellos hicieron un estudio en el que infiltraron bupivacaína. Es un estudio clínico, un clinical trial ciego, controlado, con grupo placebo y randomizado, lo cual es un tipo de estudio que tiene cierto peso de evidencia, en el cual infiltraron bupivacaína. Hicieron varios grupos, ¿no?, de estudio, uno con bupivacaína antes de la cirugía, otro con bupivacaína post cirugía y dos con salino, uno antes de la cirugía y otro post cirugía en la línea de incisión, como veis aquí. Y sus resultados fueron que las escalas de dolor y de analgesia de rescate durante la cirugía fueron mucho menores, obviamente, en el grupo que inyectaron bupivacaína pre-cirugía. Con lo cual, esto es una técnica fácil, no tiene muchas complicaciones si seguís las indicaciones correctas de lo original, aspirar antes de inyectar, ver que no esté dentro de un vaso, que no haya infección en la zona. Es muy sencilla de hacer y es muy efectiva. También hay reportes de casos clínicos, ¿no?, hechos en perras y en gatos de infiltración. En este caso tenéis un primer estudio, el de Xiaomi y colaboradores, este es de 2025. En este hicieron una combinación de dos bloqueos o varios bloqueos, muy sencillos, muy básicos, pero que funcionan muy bien. Lo que hicieron fue infiltrar con lidocaína primero los dos pedículos ováricos y luego el cuerpo del útero. Esperaron un minuto, hicieron la ligadura y luego tuvieron dos grupos de estudio. Todos los perros tuvieron esa irrigación y luego un grupo le realizaron infiltración o irrigación, perdón, de la incisión antes de cerrar, es decir, cuando está ya todo cerrado con el subcutáneo, antes de cerrar la piel, pusieron lidocaína simplemente irrigando, y otro en el cual inyectaron lidocaína una vez que la piel estaba completamente cerrada. Y bueno, sus resultados pues, fueron muy buenos, ¿no? Ambos grupos tuvieron una analgesia muy efectiva durante 2 horas en el postoperatorio, con lo cual son técnicas sencillas que funcionan y que, en mi opinión, todo animal que vaya a quirófano, pues merece tener esa analgesia extra, ¿no? También hay evidencia en gatas. Aquí tenéis un estudio, el de Javier Benito, en el cual administraron bupivacaína, pero de forma peritoneal, es decir, cogieron una dosis de bupivacaína, 2 miligramos por kilo, la diluyeron o bueno, usaron la 0,25% y simplemente la pusieron dentro del abdomen antes de cerrar quirúrgicamente la caída abdominal. Y tuvieron resultados muy buenos, ¿no? Tuvieron una analgesia posoperatoria que era comparable a su grupo control, que fue un grupo con meloxicam. Con lo cual,
Técnicas que están ahí, técnicas que se pueden realizar, que son sencillas y no requieren ni equipamiento, solo algo de conocimiento, leer un poco, informarse y utilizarlas. Em, Ahora vamos a pasar al primero de los bloqueos que vamos a hacer, uno de los más básicos, que es el bloqueo del plano transverso del abdomen. Y para ello repasamos muy rápidamente una vez más la anatomía. Estas dos imágenes, como ya he dicho, del Miller. Y vamos a ir de exterior a interior. Tenemos la capa más externa de la musculatura, es el músculo oblicuo externo. Luego viene el músculo oblicuo interno. Y luego viene el transverso abdominal, que es este que tenéis aquí, en mi puntero, como estoy señalando con el puntero. Y sobre él y por debajo de los oblicuos, el recto abdominal, que sería, ¿no? el six-pack, ¿no? Típico que también lo tienen los perros, los gatos y los potros, etcétera. Como he dicho antes, sobre este músculo van a ir corriendo las ramas ventrales de los últimos torácicos y lumbares, que son nuestro objetivo en este bloqueo. Aquí tenéis una imagen real ya de disección, ¿vale? Para que la veáis. Aquí tenéis una imagen en la que esto sería una disección de un caballo, es un estudio que realizamos en la Universidad de Hannover, luego presentaré los resultados. Y aquí tenéis la cabeza del caballo estaría aquí y la cola estaría aquí, ¿vale? Hemos retirado la piel, la musculatura, el subcutáneo, el latísimo del dorso y luego hemos retirado el oblicuo externo, el oblicuo interno y el que veis aquí es el transverso abdominal. Como podéis ver, las últimas ramas de los nervios torácicos van corriendo por aquí y los primeros lumbares y luego se insertan, perforan el músculo recto abdominal y se dividen en diferentes ramas que van a ir algunas para la piel, subcutáneo y demás, y otras van a ir a parte del peritoneo, parte más ventral del peritoneo. Entonces, bloqueo del plano transverso abdominal. ¿Cuál es nuestro objetivo? Poner anestésico local en este plano. Ese es nuestro objetivo. ¿Vale? Abordajes, muchos. Publicaciones, muchas diferentes. Hay publicaciones en las que evalúan un punto, 2 puntos de inyección, 3 puntos incluso en gatos, con lo cual tenéis para elegir y todas ellas pues, tienen resultados variables, pero la mayoría de ellas son efectivas. Aquí tenéis, por ejemplo, os voy a enseñar ahora un estudio muy interesante de Cristina de Miguel, en el cual, en este caso, lo que hicieron fue comparar dos tipos de inyectables, ¿no? Es un estudio cadavérico, un estudio em, con cadáveres, y lo que inyectaron fue, en un grupo, únicamente colorante, y en el otro, inyectaron colorante mezclado con un contraste yodado para hacer un tag. Veréis, si buscáis artículos, perdón, si buscáis publicaciones de anestesia locorregional y estudios cadavéricos, veréis seguramente o encontraréis muchos cadavéricos en los que inyectan contraste para hacer un tag y ver la distribución. Bueno, pues en este estudio vieron que la distribución del tag block de esta inyección, dependiendo del líquido que inyectaban, es diferente. Y aquí quiero hacer un inciso y recordaros a todos vosotros, tanto alumnos como veterinarios, que los estudios cadavéricos son estudios cadavéricos con sus limitaciones. Quiere decir, un cadáver obviamente tiene una tensión muscular diferente a la de un individuo vivo, no tienen tensión muscular, las estructuras anatómicas pueden estar ligeramente alteradas, pueden ser más fácilmente penetrables, con lo cual los cadavéricos son muy importantes para describir los bloqueos, describir las técnicas, pero luego hay que probar la eficacia de los bloqueos en estudios clínicos, ¿vale? Eso tiene que tenerlo bastante claro. Aquí tenéis, por ejemplo, un reporte de casos de Diego Portela y Marta Romano y Ángela Briganti, en los cuales combinaron un tab block, que es el que estamos viendo ahora, en 2 puntos. Si seguís mi ratón, tenéis aquí la imagen en blanco y negro, 2 puntos con intercostales para mastectomías radicales en perras, con muy buenos resultados, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Bueno, pues como hemos dicho antes, os enseño. Aquí tenéis, cuando ponéis la sonda del ecógrafo sobre la pared abdominal, vemos la anatomía que hemos visto antes. Por eso es tan importante conocer la anatomía. Tenemos el transverso abdominal, esta línea hiperecogénica, que tenéis marcada con una P, es el peritoneo. Esto ya es cavidad abdominal. Por encima del transverso abdominal tenemos el oblicuo interno y el oblicuo externo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues con un abordaje en plano quiere decir, nosotros vamos a ver constantemente el transcurso de la aguja y sobre todo la punta de la aguja es lo más importante para no dañar estructuras y para no colocar el anestésico local donde no queremos. Nuestro objetivo que es poner la aguja pues justo aquí, por encima del transverso y por debajo del oblicuo interno, en ese plano transverso del abdomen, por donde recorría los nervios que vimos antes. Y vamos a inyectar anestésico local justo entre estos dos. ¿Cómo se hace? Bueno, pues como veis en la imagen, en plano, inyectamos, aquí tenéis la aguja,
Una vez que creemos que estamos en el sitio, siempre primero en todo bloqueo, da igual el que hagáis, vamos a aspirar para ver que no estamos dentro de un vaso, porque no queremos inyectar anestésico local intravenoso. Vamos a inyectar una alícuota de ese anestésico local en el plano y si nos gusta, si estamos contentos con esa posición, inyectamos el resto. Fijaos aquí que se forma un pocket, un bolsillo, lo tenéis aquí. Todo esto es el anestésico local. Este es el transverso abdominal y el oblicuo externo. ¿Cómo sabemos que está correcto? Porque vemos que el transverso del abdomen se va hacia abajo cuando inyectamos y se separan, abrimos el plano interfacial entre ambos músculos. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es un bloqueo sencillo, que si lo hacemos en plano y en bien, no tiene muchas complicaciones. Obviamente todo bloqueo tiene sus complicaciones, pero este es uno de los sencillos y que se puede hacer sin mucha dificultad, siempre y cuando tengamos un ecógrafo con una sonda lineal. En gatos, ¿qué pasa? Bueno, pues en gatos también hay evidencia. Tenéis este cadavérico, como os he dicho antes, muchos abordajes muy diferentes, muchas descripciones. Aquí tenemos un artículo de Otero y colaboradores del año 2021 en el que compararon una inyección con tres, perdón, dos inyecciones con tres en gatos. Tenéis aquí el esquema de arriba, compararon una subcostal y preilíaca con subcostal, retrocostal y preilíaca los dos tipos de abordaje. Siempre en plano, siempre igual. Vieron obviamente que si repartían el inyectado en tres inyecciones, había una mayor cantidad de nervios torácicos y lumbares, una mayor incidencia de tinción de esos nervios. Con lo cual, bueno, pues ahí tenéis una recomendación. Se puede utilizar, se pueden utilizar, pero bueno, sabemos que si utilizamos tres inyecciones en cadáveres, ojo, hay una mayor tinción de nervios. Em, También describieron, que esto está muy bonito, cómo era la anatomía según donde colocabas el ecógrafo, ¿vale? Porque nosotros hemos hablado de esa musculatura y en el típico tab block siempre se habla de estos tres músculos, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso. Pero depende, en gatos, depende de dónde la pongas, la anatomía va a ser diferente. Si nosotros nos vamos subcostal y muy cerquita de la línea media, vamos a ver el recto abdominal, porque los otros músculos a esa altura ya son muy finos, son muy delgados. Si nos vamos más lateral a uno de los otros abordajes, pues veremos los tres músculos. Y eso es lo que viene reflejado aquí en este esquema, ¿no? Aquí tenéis bien diferenciadas las tres capas, cavidad abdominal, tenéis el oblicuo interno, perdón, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Y aquí ya va cambiando un poco la cosa. Aquí veis el recto abdominal. Todo esto son cortes transversales. Tenéis que imaginaros en la cabeza, tenéis que tener un poco de imaginación espacial y ver cómo se vería aquello. Es como si hicieras como un tag, ¿no? Digamos. Es que es un corte transversal de la musculatura lo que estamos viendo. Aquí tenéis un estudio clínico en gatas utilizando un TAP en un solo punto, en el que utilizaron una mezcla de bupivacaína y lidocaína. Yo no soy muy fan de mezclar anestésicos locales. Obviamente la intención de mezclar bupivacaína con lidocaína es tener la rapidez de acción de la lidocaína con la larga duración de la bupivacaína. Pero, ojo, la acción y penetración de los anestésicos locales depende mucho de pH y de condiciones químicas, físico-químicas. Si tú mezclas dos anestésicos locales, al final va a modificar el pH y no vas a tener ni la rapidez de uno ni la duración del otro. Pero bueno, ahí está la evidencia. En este caso tuvieron un grupo control con salino y un grupo en el que bloquearon con el anestésico local o con los dos y vieron que en el posoperatorio tuvieron mucha más analgesia de rescate, requerimiento de analgesia de rescate. Ellos valoraron el dolor con una escala de dolor y vieron que las necesidades de analgesia eran mucho más altas en el grupo obviamente que no tenía bloqueo, que tenía solo salino como bloqueo. Em, Intraoperatoriamente no vieron diferencia. Recordad, esto solo cubre pared abdominal, pero es cierto que tuvieron un protocolo anestésico bastante completo, ¿no? Premedicaron con antiinflamatorio, con alfa-2 agonista de dexmedetomidina, con metadona, que es un opiáceo puro, y ketamina, con lo cual no me extraña que en el intraoperatorio no hubiese muchas diferencias, pero sí en el posoperatorio. Bueno, y aquí tenéis, este es el trabajo del de que os hablé antes, este es el bloqueo, aquí pasamos a otro, es un bloqueo muy similar, se conoce como el bloqueo de la vaina del recto abdominal, es básicamente un TAP, pero más ventral. Y este es un estudio que realicé yo este es el primero de los estudios
que realicé durante mi residencia en Alemania fue un bloqueo, un estudio cadavérico en potro, en cava de potro, para hacer un bloqueo del resto de la vaina del abdomen periumbilical. Con el objetivo de utilizarlo en cirugías umbilicales que son muy frecuentes en potros. No sé qué tal, no sé qué casuística tenéis vosotros allí, en la Universidad de Costa Rica, pero bueno, aquí cuando llega la época, pues sí que tenemos potros que vienen con hernias, que vienen con uraco persistente, que vienen con necesidad de cirugía periumbilical y es un bloqueo que funciona muy bien. Aquí tenéis el potro, la sonda colocada de forma transversal, cortando como si fuera un TAC el músculo recto abdominal y aquí lo tenéis la imagen, ¿vale? Este sería el músculo recto abdominal, en amarillo lo tenéis señalado en el aspecto más lateral, porque lo que vamos buscando es este punto. Si veis en la imagen de arriba, en la imagen arriba a la derecha, veis mi cursor que está marcando el aspecto más lateral del músculo recto abdominal. ¿Vale? Este es el aspecto lateral del músculo recto abdominal, aquí en la imagen ecográfica. Nuestra aguja va aquí, lo mismo que antes. Aspiramos, no hay sangre, inyectamos una alícuota, vemos que estamos colocados en el correcto sitio porque la estructura, la anatomía de aquí, que sería esta doble línea que veis, sería el peritoneo más la hoja posterior hoja posterior de la vaina del recto abdominal. Se separan, con lo cual estoy en el sitio correcto. Y aquí veis los resultados, bueno, pues un poco de la anatomía, la disección anatómica, ¿no? El contraste o la tintura, la tinción de los últimos nervios torácicos y los primeros lumbares delante y detrás del ombligo, digamos, craneal y caudal al ombligo. Estos fueron 4 inyecciones, 2 por hemiabdomen. Aquí tenéis, bueno, pues existen también reportes clínicos, este de este año, de 2025, de Rocío Bustamante y colaboradores de la universidad, son los compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, que utilizaron este bloqueo para el manejo de la analgesia perioperatoria en 3 potros, en los que fueron sometidos a onfalectomía y cistoplasia. Y bueno, sus conclusiones fueron que en un punto, en este caso hicieron un punto por lado, por mi abdomen, con un volumen, los volúmenes los tenéis aquí, los que emplearon y la concentración de bupivacaína. Bueno, pues tuvieron una analgesia posoperatoria muy satisfactoria, muy buena. Y aquí tenéis un caso, esto es un caso que hicimos nosotros hace unas 2 o 3 semanas aquí en Edimburgo, es un ternero, unos 180, 160 kilos aproximadamente, que tenía una hernia umbilical con incarceración de intestino y una torsión de intestino. Estaba parcialmente encarcerado dentro de la hernia. Aquí tenéis la imagen de la resección. Y bueno, realizamos el bloqueo. Aquí tenéis la imagen de cómo se vería nuestra aguja y cómo se ve. Esto es muy importante, esta dispersión del anestésico local. Veis cómo se dispersa interfacial muy bien y separa. Pues aquí tenéis el final de la inserción del oblicuo interno y del transverso abdominal, y este sería el recto abdominal en el aspecto más lateral del músculo. Y fue muy bien esta cirugía y el ternero estuvo bastante confortable, muy estable. Vale, ahora pasamos ya a, a bloqueos ecoguiados un poco más avanzados, ¿vale? En esto sí es muy importante tener un buen manejo del ecógrafo y tener un buen manejo espacial de las inyecciones ecoguiadas. Es muy importante, una cosa que no he dicho y que os dirán todos aquellos que saben mucho de este tema, es que es muy importante el posicionamiento cuando realizáis esto. Cuando vosotros vais a hacer un bloqueo, porque para la mente humana es mucho más fácil trabajar en 2D que en 3D, que en 3 dimensiones, es importante que nosotros nos coloquemos, que nuestro paciente esté delante nuestra y el monitor del ecógrafo esté justo detrás del paciente en una misma línea de visión y, a ser posible, que el ecógrafo esté también en nuestro plano y la aguja vaya hacia adelante y hacia atrás. Si nosotros bloqueamos en esta dirección, para nuestra mente es mucho más difícil tener un plano adecuado y poder ver dónde estamos. Son cosas que requieren práctica y requieren entrenamiento. Bueno, el bloqueo del cuadro lumbar consiste, bueno, recordamos la anatomía primero, esta es otra imagen del Miller, del techo del abdomen. Tenéis aquí el diafragma y en la parte más dorso-craneal del techo del abdomen podéis ver cómo hay dos músculos, que son el cuadrado lumbar y el psoas, que recorren longitudinalmente la parte más ventral de la espina, de la columna vertebral, a ambos lados, bilateral.
Imaginaros esta imagen, es una imagen sacada de este artículo, del artículo de Marta Garbí. Em, es una imagen que sería como cortar transversalmente a nivel de la primera vértebra lumbar, que la tenéis aquí esquematizada. Tenéis la primera vértebra lumbar, dorsalmente la musculatura erectora de la espina, los oblicuos, interno, externo, transverso, pared abdominal, y justo ventral a la apófisis transversa de la vértebra lumbar L1 tenemos nuestros dos músculos objetivos, que son el cuadrado lumbar y el psoas mayor. ¿Cuál es el objetivo de este bloqueo? Bueno, decir también que este bloqueo es muy popular, que hay muchísimos estudios que evalúan diferentes abordajes, diferentes puntos de inyección. Ahora más adelante lo veremos. Em, Consiste en introducir anestésico local o inyectarlo extramuscular, o sea, interfacial, alrededor o entre los músculos cuadrado lumbar y psoas mayor, con el objetivo de alcanzar varias cosas. Primero, la rama ventral del nervio espinal, que como veis, si seguís mi puntero aquí en la imagen, va por entre los dos músculos y luego continúa hacia la pared abdominal. Pero además, si inyectamos suficiente volumen y en el punto adecuado, podemos incluso alcanzar el ramo comunicante, que si recordáis lo que os expliqué justo al empezar la charla, el ramo comunicante que trae información del tronco simpático, con lo cual este es uno de los bloqueos que puede proporcionar analgesia tanto de la pared como de las vísceras, sobre todo de las vísceras más canales del abdomen, obviamente, no de todo el abdomen, pero podemos conseguir, hay resultados clínicos bastante buenos de analgesia en ovarios, en hígado, páncreas, vesícula biliar, estómago, lo más craneal del abdomen, básicamente. En este estudio, por ejemplo, comparan dos abordajes, pero bueno, el que más importante o el más común que se hace es este, en el cual colocamos la sonda del ecógrafo justo cada a la última costilla, buscando L1, y aquí tenéis la anatomía. Esto sería esta línea hiperecogénica con una sombra acústica. Sería el proceso transverso de la vértebra. Aquí tendríais el cuerpo vertebral, lo tenéis aquí esquematizado a la derecha. Y ahí tenemos el cuadrado lumbar que se separa del psoas por una línea hiperecogénica, que sería la fascia transversal. Em, y parte de la fascia de la toracolumbar. Entonces, hay gente que bloquea aquí, hay gente que intenta hacerlo intermuscular y separar estos dos músculos, hay otros abordajes que van más cerca del cuerpo vertebral, buscando lo que dijimos antes de llegar al ramo comunicante y a la rama ventral del nervio espinal. Muchos diferentes según la bibliografía que consultéis. Hay muchísimos. Por ejemplo, mira, este artículo me gusta mucho. Es un artículo de Marchina González, hecho en parte por la Universidad de Murcia, aquí en España. Ellos lo que hicieron comparar, bueno, estudiaron un abordaje con dos volúmenes diferentes, compararon dos volúmenes de anestésico local. Y en ellos hacen una revisión muy buena con este esquema tan bonito de los diferentes abordajes que hay ya descritos de este bloqueo. Y aquí con los autores correspondientes. Si os fijáis, pues cada número corresponde a uno de los abordajes. El uno descrito por Marta Garvin primero, en el que era intermuscular, el 2 también por ello, el que hemos visto antes, justo en el artículo anterior, justo ventral a la punta, al aspecto más lateral y ventral del proceso transverso de la vértebra. El número 3 descrito por Alamán y colaboradores. Y ellos lo que hacen, Martino González, es evaluar el número 4, es decir, inyectar el anestésico local entre el psoas y el cuerpo de la vértebra, con el objetivo de llegar bien a ese ramo comunicante y a la raíz ventral, a la rama ventral, perdón, del nervio espinal. Y aquí tienen los resultados de ambos volúmenes, 0,5 mililitros por kilo, 0,3 mililitros por kilo. Ellos dicen que no hay mucha diferencia entre ambos volúmenes, pero bueno, aquí podéis ver en gris sería la tinción del nervio, de la raíz ventral, la rama ventral, perdón, con una estrella está marcado, así es el tronco principal del nervio, o sea, ambas raíces son las que están afectadas. Y en negro tenéis puesto el tronco simpático. Con lo cual, fijaos, en la mayoría de las ocasiones alcanzan los últimos torácicos, T12, T13, L1, L2, en ocasiones L3, L4. Y tenéis algo de contaminación epidural, por ejemplo, aquí, con este punto negro, aquí estos dos. Este bloqueo a veces funciona muy muy bien.
En parte puede ser, no lo sabemos, puede ser porque hay algo de migración hacia el espacio epidural a través del foramen intervertebral, ¿no? Pero bueno, ahí están, como yo os digo, bastante diferentes abordajes. No sé cómo voy de tiempo, Diana, si me estoy pasando, me puedes dar un toque, me puedes avisar y puedo ir un poco más rápido o terminar antes. Vosotros, pues tú me vas diciendo, ¿vale? No sé cómo voy. Em, Otro de los bloqueos que quería comentaros es el bloqueo de... Perdón, esto es el mismo, el bloqueo cuadro-lumbar, pero he puesto un vídeo para que lo veáis. Fijaos, en esta ocasión tenemos, si seguís mi ratón, aquí estaría la apófisis transversa de la vértebra lumbar. En este caso, el abordaje es desde dorsal, con lo cual lo que hace el operador es mover un poco, primero busca la apófisis transversa y luego se mueve un poco hacia caudal para evitar esa apófisis transversa, porque obviamente con la aguja, que la podéis ver aquí hiperecogénica, no puedes atravesar el hueso. Con lo cual el autor lo que hace es modificar un poco su posición. Y aquí tendríamos el cuadrado lumbar y el psoas, que la diferencia no se ve muy bien, pero si os fijáis, cuando él hace la inyección, si veis, una cosa importante perdón, para este bloqueo, a ver si lo puedo para donde yo quiero, una cosa importante de este bloqueo es que la distribución del anestésico es extramuscular, es interfacial. Y eso lo veis porque, a ver, un segundo, voy a intentar hacer la pausa en el momento adecuado del vídeo, a ver si me deja. Eh, por aquí, un poco más, aquí. Si veis, tenéis un espacio anecoico, es una colección de fluidos, un bolsillo de fluido, con lo cual no estamos dentro del músculo. Y entonces separa el cuadrado lumbar, que cuando lo ves separado tiene forma de una vista transversal como semiluna, ¿no? Un poco de un triángulo semilunar, y el psoas, el psoas se viene hacia abajo. Importante en este bloqueo para saber que estás bien o una de las cosas que te ayuda a confirmar que estás bien, si lo haces en este punto, es que ves que la cavidad abdominal o la cavidad peritoneal, las vísceras, se desplazan hacia la derecha. Si os habéis fijado, ¿veis cómo se desplazan hacia la derecha las vísceras? Con lo cual, y aquí tenemos en forma de semiluna o semicírculo el músculo cuadrado lumbar. Esto es una buena inyección de cuadrado lumbar. Tenemos evidencia clínica de este bloqueo. Sí, lo hay, tanto en perras como en gatas. Fijaos, en perras tenéis este estudio hecho por Jaime Vizcasilla y colaboradores. Creo que fue en 2020, publicado en 2022, si no me equivoco. 2021-2022, ahora mismo se me ha ido el año, en el que hicieron un protocolo libre de opioides, no utilizaron opioides, y determinaron que el cuadro lumbar fue muy efectivo para la hora de proporcionar analgesia intra y posoperatoria en ovariosterectomía en perras. Con lo cual este bloqueo también afecta, si lo realizas bien, te puede dar analgesia a las vísceras. Em, También tenemos evidencia en gata. Fijaos, en este artículo de Andrea Paolini utilizaron el cuadro lumbar también para ovariosterectomía. ¿Por qué se usan en estudios en ovariosterectomía? Bueno, pues porque la población sometida a ovariosterectomía es una población sana, em, en principio, ¿no? A no ser que sea una pimetra, pero las ovariosterectomías regladas, pues son animales sanos, que son más o menos fáciles de incluir en un clinical trial. Y las conclusiones de este grupo de trabajo, del de Andrea Paolini, fueron que el cuadrado lumbar resultó en un menor requerimiento de analgesia intraoperatoria con fentanilo. Quiere decir, no todos los animales en este estudio se fueron sin fentanilo. Necesitaron algunos fentanilos en el intraoperatorio. Pero bueno, hubo un menor requerimiento de fentanilo intraoperatorio en las gatas que recibieron el bloqueo frente a las gatas control. Disculpe una consulta. Es que Sí, tengo la duda de si nos podía señalar en el ultrasonido dónde está el proceso transverso de la vértebra. sí. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner esta imagen, ¿vale? Fijaos, en el ultrasonido siempre hueso, siempre se ve como la parte más externa hiperecogénica y debajo del hueso no pasa el ultrasonido. El hueso no deja que el ultrasonido pase. Así que vamos a ver una sombra acústica. Siempre que veáis una línea hiperecogénica, o sea, hiperecogénica quiere decir muy blanca, y debajo negro, normalmente suele ser hueso. Entonces, fijaos, en esta imagen tenéis aquí el proceso transverso, ¿vale? Lo estoy señalando con mi puntero en la imagen A. Ahí se Espérate, ve. voy a ver si lo pinto. Aquí proceso transverso y si os fijáis, voy a cambiar ahora de color, voy a poner color blanco, por ejemplo.
Aquí detrás todo esto, aquí el ultrasonido no pasa. No pasa porque el hueso le impide pasar. Entonces se ve una sombra negra, una sombra hipoecogénica que no deja pasar el sonido, el ultrasonido. Em, Supongo que os estáis refiriendo con la pregunta al vídeo, ¿verdad? Bueno, pues quedaros con esta imagen. ¿Qué pasa? En el vídeo que os he mostrado, voy a pintar ahora una aguja de color azul en el esquema. En el vídeo que os he comentado, el operador introduce la aguja en esta dirección, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si estás justo en el plano del hueso, no vas a poder pasar. Con lo cual, lo que el operador hace en ese abordaje, que ese abordaje es el que utilizaba Jaime Vizcasilla en el estudio de la perra de histerectomía, lo que hace el operador es desplazar un poco la sonda de ecógrafo para evitar el proceso transverso y ya puede entrar con la aguja. Es decir, el operador se va a ir un poquito más caudal de L1. A ver si lo podemos ahora comprender mejor. Un segundo, que no estoy yo familiarizado con este programa. Si os fijáis, aquí el proceso transverso de la vértebra no se ve muy bien. Se ve en un momento dado, a ver, ah, ahí, oh, no, ya he pasado de diapositiva. Vamos a ver, un segundo. Es que se ve por momentos. Si veis una sombra acústica a veces más llamativa, como por ejemplo aquí, veis una sombra acústica aquí, todo esto más oscuro, esto es el proceso transverso. Lo que pasa es que el operador, en este caso, lo está evitando para poder inyectar, ¿no? Digamos que aquí estaría el proceso transverso y este sería el cuerpo vertebral. No lo estáis viendo bien porque el operador lo está evitando para inyectar, para poder ver su aguja, porque esto es lo importante en estos bloqueos, ¿no? Poder ver la aguja, porque bueno, hay estructuras anatómicas y hay complicaciones, ¿no? Ahí debajo está la aorta, ahí debajo está la cava, ahí debajo está el riñón muy cerca, entonces es muy importante ver la aguja. En este caso, como él, en otros casos, en otros abordajes, por ejemplo, yo prefiero hacerlo así, con este abordaje, porque así yo puedo tener en todo momento mi proceso transverso en la vista del ecógrafo y mi aguja también. Y no me estorba, no está en medio el hueso. Con lo cual, a mí me gusta más hacer eso. He puesto este vídeo porque la disección que se ve es muy bonita. Se ve muy bien cómo el anestésico local desplaza las vísceras ups, desplaza las vísceras y está interfacial. Por eso he puesto este vídeo. Para que comprendieseis un poco cómo se ve. em, es lo que pasa. Cuando yo hago a veces el bloqueo, se me olvida hacer los vídeos, siempre. A no ser que le pida a alguien que me haga un vídeo, luego tengo que buscar a esa persona para que me lo dé, pero cuando estás en clínica es difícil hacer vídeos. ¿Veis? Si os fijáis, os he puesto este vídeo porque se ve muy bonito cómo el anestésico local queda fuera fuera del músculo. ¿Quedado claro? Sí, Doc, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Así me gusta que me interrumpáis, que yo hablo muchísimo, hablo por los codos, decimos aquí en España. Hablo hasta por los codos. Vale, vamos a pasar al siguiente. Bueno, y ahora vamos a ver el último de los bloqueos que os voy a explicar. ¿Cómo voy de tiempo, Diana? Avísame si voy mal, ¿eh? Em, el último de los bloqueos que vamos a ver es el bloqueo paravertebral torácico caudal. Y todos vosotros me diréis, bueno, y Álvaro, ¿y por qué no estás explicando un bloqueo en tórax que si estamos hablando de bloqueos abdominales? Bueno, porque como hemos visto antes, los últimos nervios torácicos están implicados en la inervación abdominal. Y los últimos nervios torácicos, o la parte más caudal del tronco simpático a nivel torácico, es por donde viene la información aferente de las vísceras más craneales del abdomen. Por eso se utiliza. Mm, Entonces, este bloqueo se puede utilizar mucho tanto para situaciones de tórax caudal como abdomen craneal. Es un bloqueo complicado. Es un bloqueo que yo sobre todo en perros grandes es difícil. Tienes que tener una sonda ecográfica que se vea muy bien, pero en perros de tamaño mediano y gatos se ve bastante bien. Vamos a recordar un poco qué es el espacio paravertebral, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un corte, un esquema. Este esquema no es cogido del Miller, este es cogido del manual de anestesia local original de Pablo Otero y de Diego Portela, que es un manual que yo recomiendo mucho porque es muy ilustrativo. Tenéis un montón de bloqueos diferentes prácticamente para cualquier tipo de intervención. Además, por suerte, está escrito tanto en español como en inglés y pues, se puede tener una versión online, con lo cual está muy,
Muy, muy bien. Bueno, el espacio paravertebral es este que tenéis aquí. Lo voy a ir enseñando, lo voy a ir pintando. Sería este triángulo aquí, es el espacio paravertebral. ¿Vale? Entonces, el espacio vertebral tiene como techo, el techo, digamos, sería el proceso transverso de la vértebra, la membrana intercostal interna. Esto imaginaros que estamos haciendo un corte entre dos costillas. Imaginaros, justo entre media de dos costillas, hacemos un corte transversal del tórax y esto es lo que vemos. Ventralmente tenemos la pleura parietal y visceral, la fascia endotorácica. Esto es un momento, esto es un poco clave, esta estructura anatómica, porque hay autores que dicen que si la perforas con la aguja consigue una mejor distribución que si no la perforas, y dependiendo de dónde pongas el anestésico local, puedes provocar bloqueo del tronco simpático o no. Y luego tenemos las paredes, serían el agujero vertebral, intervertebral, el cuerpo de la vértebra, fundamentalmente eso. Entonces, ¿en qué consiste este bloqueo? Este bloqueo consiste en introducir anestésico local en este triángulo aquí, ir con nuestra aguja aquí, ¿vale? El objetivo es afectar tanto a la rama ventral del nervio espinal como al ramo comunicante para proporcionar analgesia tanto visceral como somática, pared y vísceras. Em, También, lo mismo, diferentes abordajes descritos, muchos estudios. Si buscáis en PubMed, en publicaciones médicas, eh, pues tenéis mucha variedad. Yo he cogido unos pocos porque no podemos explicar todo, si no estaríamos aquí todo el día. Por ejemplo, este artículo de mi compañero Roger Medina, en el cual es un estudio cadavérico, ojo, en el cual introdujeron un catéter en este espacio. ¿Por qué? Con el objetivo de describir una técnica para proporcionar analgesia continuada en el tiempo, no solo con una inyección. No sé si vosotros habéis visto, si conocéis los catéteres epidurales, pero hay catéteres, los epidurales son específicamente para epidural. Los hay también catéteres periféricos para irrigación de nervios, pero se puede utilizar un catéter epidural perfectamente para un bloqueo periférico. Utilizan un tipo especial de aguja que no es tan traumática como una aguja espinal o como una aguja hipodérmica, son agujas de TUI se llaman y sirven para tanto no dañar estructuras como para dirigir catéter y fluidos en una dirección en concreto. Son como un poquito curvos, la punta está curvada y lo que hacen ellos es, primero, intubar a los cadáveres. ¿Por qué? Porque en este bloqueo es muy importante observar los movimientos respiratorios. Los movimientos respiratorios nos van a ayudar a determinar dónde está la pleura y dónde está el pulmón. Con lo cual, los cadavéricos siempre intuban y ventilan manualmente el cadáver para hacer la técnica. En nuestro caso, bueno, pues en casos clínicos es importante ver la ventilación del paciente. ¿Cómo se ve la ventilación del paciente? Pues vais a ver, ahora os enseño en el ecógrafo dónde veis, pero se llama el signo de deslizamiento en castellano, en español se llama, signo de deslizamiento. Y consiste en movimiento hacia adelante y hacia detrás de la línea pleural, que es simplemente inspirar y expirar, y es el pulmón, cómo se va deslizando, la pleura parietal y la visceral, cómo se van deslizando, y eso se ve. Entonces, ellos querían hacer un bloqueo caudal, objetivo, abdomen craneal y tórax caudal. Lo que hicieron fue colocar la sonda del ecógrafo, como veis, esta es la línea media dorsal. No la colocaron paralela, se fueron hacia lateral y si veis está un poco oblicua. ¿Por qué la colocan oblicua? Porque lo que quieren es ver la siguiente imagen. Doc, disculpe la interrupción. Sí, dígame. Alrededor de 5 minutos. 5 minutos. Vale, este es el último bloqueo y ya terminamos. Gracias. Fijaos, lo que quieren ver es la costilla, por un lado, y cranealmente y caudalmente el proceso torácico, con el objetivo de abrir este triángulo, que es el espacio paravertebral. La línea hiperecogénica dorsal sería la membrana intercostal interna, y aquí la línea blanca que veis aquí es la pleura. Ahí es donde vamos a ver el movimiento. Tuvieron muy buenos resultados con este bloqueo, y lo importante en este bloqueo es cuando tú inyectas, que veas la pleura, cómo se desplaza hacia acá. Si tú inyectas aquí en el anestésico local, vas a ver que la pleura se mueve. Y entonces estás en el sitio correcto. ¿Vale? Os enseño los resultados de este estudio. Bueno, aquí lo tenéis. Hicieron un TAC para ver el contraste y veis cómo están teñidos aquí el tronco simpático y las raíces de las ventrales, que son los nervios intercostales. Las raíces ventrales de los nervios espinales son al final los nervios intercostales. Y aquí tenéis la distribución dependiendo de, bueno, pues fijaros, a veces llegamos hasta T4, ¿no? T4, L2 en unas ocasiones con 0,3 mililitros por kilo por lado de volumen.
Y aquí tenéis un abordaje diferente. Este abordaje lo que hace es buscar entre dos costillas. Busca la misma imagen que hemos visto anatómica en el esquema. Y aquí tenéis pues la pleura, que es lo que tiene que moverse, y el triángulo, que es nuestro objetivo. Aquí es donde vamos a introducir la aguja en esta dirección. Tac, aquí. Y si inyectamos un poco una alícuota y vemos que la pleura se mueve hacia acá, estamos en el sitio correcto. Este es un caso, un artículo de Monticelli y Jaime Vizcasilla en zorros. No me preguntéis por qué, pero tenían acceso a zorros y utilizaron esos cadáveres para el estudio. Perdón. Hay reportes clínicos de este bloqueo. Aquí os he puesto un ejemplo de un catéter en el espacio paravertebral caudal para manejar dolor preoperatorio, dolor en un perro con mordeduras graves en tórax y abdomen, parte craneal de abdomen, parte caudal de tórax, un perro que era agresivo, el reporte de Thompson y de Portela, con muy buenos resultados. Aquí tenéis el catéter puesto, catéter epidural, puesto en el espacio paravertebral. Deciros que este bloqueo, lo último ya, este bloqueo está descrito también de forma ciega. Se puede hacer sin equipamiento. Yo personalmente me parece un poco arriesgado por todas las estructuras anatómicas que hay. Pero con una aguja Tuoy se puede hacer una inyección similar en rumiantes a los paravertebrales que se hacen en rumiantes. Y lo que se hace para comprobar que estás en el espacio paravertebral es que hay una baja resistencia a la inyección. Hay inyecciones, hay jeringuillas de baja resistencia que te permiten inyectar aire con solo tocarla con el dedo. Entonces vas avanzando, tocas la costilla o el proceso transverso, como lo tenéis aquí en la imagen arriba a la derecha, la tocas, resbalas la aguja hacia acá y cuando dejas de sentir resistencia e inyectas muy fácil, deberías estar en el espacio interpleural o en el espacio paravertebral torácico. También hay evidencia clínica de este bloqueo hecho ciego. Estos dos artículos de Francesco Santoro describen tanto el cadavérico ciego como un clínico en mastectomías radicales ciego también. Y nada más, esta es la bibliografía que he utilizado para la charla, que la puedo pasar si os interesa. Y muchísimas gracias por escucharme. Espero que no haya aburrido demasiado, que no haya sido demasiado lento. Y cualquier comentario, cualquier pregunta, pues aquí estoy disponible para vosotros. Muchas gracias, Doc. Bueno, yo tenía una consulta sobre que usted mencionó que no le gustaba usar ni bupi ni lidocaína. En ¿Qué combinación, en combinación, sí, en combinación. La lidocaína es más rápida, por tanto, para procedimientos que van a ser más rápidos o si hay algo más urgente, digamos, o que va a tardar poco en prepararse, pues uso lidocaína, pero normalmente utilizo bupivacaína porque me proporciona analgesia postoperatoria. Y intraoperatoria la analgesia es más fácil de controlar, porque si un animal te responde a un estímulo quirúrgico, pues no tienes nada más que tirar de una dosis extra de fentanilo, de metadona, de ketamina o de lo que tú quieras. Pero en el postoperatorio, el animal está despierto. Entonces a mí me gusta más que tengan una analgesia postoperatoria buena. ¿Qué pasa? Que mezclar anestéticos locales altera las propiedades físico-químicas y eso te altera el comportamiento de los anestésicos locales. Yo no lo recomiendo hacer. Yo recomiendo usar o bien uno u otro, o usar primero uno si tienes urgencia y luego el otro, pero no mezclarlos. Mezclar drogas no es buena idea. Ok, y sobre los catéteres que mencionaba usted, los espinales o los de estos otros bloqueos, ¿cuáles son los cuidados que usted considera o ha visto que son necesarios? ¿O cuánto Pues tiempo? los catéteres epidurales se pueden dejar mucho tiempo en su sitio si las condiciones higiénicas son buenas. Claro, ten en cuenta que tienes las complicaciones descritas por los catéteres epidurales son, bueno, pues hematoma epidural, empiema o infección en un acceso epidural. eh, se puede romper dentro del canal epidural y hay que o dejarlo o operarlo, depende de cómo esté el paciente. Se puede hay descritos casos en los que se va por el agujero el foramen vertebral y se va fuera del abdomen. Hay complicaciones, pero se pueden dejar tiempo. Los catéteres epidurales, si se colocan de forma estéril, luego se le pone un dressing, unos apósitos y un vendaje al perro en condiciones. Y siempre que se manejen con guantes estériles y con higiene, se pueden dejar. Yo he dejado catéteres epidurales por una semana, aproximadamente, una semana, 4 o 5 días.
Sí, para casos graves, ¿no? De animales con muchas fracturas o con heridas muy feas o con un trauma muy grande en las extremidades posteriores. O en casos de pancreatitis, por ejemplo, pancreatitis necrotizante que son muy dolorosas, cirugía de hígado, colecistectomía o cirugía de biliar, que sabéis que cuando hay una peritonitis biliar es muy dolorosa porque la bilis suelta es muy dañina para el peritoneo, entonces hay una peritonitis asociada. Se pueden dejar varios días sin ningún tipo de problema, siempre que haya condiciones de higiene y cuidados adecuados. Apósito limpio, que la jaula del perro esté limpia, y que se inyecten siempre con guante y se manejen con cuidado. Sí. Bueno, en este momento, si nadie tiene más preguntas, de mi parte, muchísimas gracias, doctor. Fue Muchas gracias a vosotros. y aprendimos bastante. Yo Cualquier me alegro. su contacto lo tengo yo. Entonces, Correcto, para lo que necesites. Para lo que cualquier, necesites, aquí estamos. con todo gusto. Que disfrutéis mucho de vuestras jornadas, los días 8 y 9, y darle un abrazo muy fuerte al doctor Adriano y a Anne cuando las veas de mi parte. Y nada, espero que eso, que disfrutéis mucho y que aprendáis mucho en vuestra jornada. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, un gusto. Buenas noches. Chao, chao.